puede, pero estamos tratando de aprovechar al máximo el tiempo haciendo estas prácticas virtuales, ¿no? Que no es lo ideal, pero hagan un esfuerzo, traten de obtener, aunque por lo menos la mayor cantidad de base teórica, ¿no? Para que ya cuando vayan al hospital puedan aplicarla sin problemas. Entonces tenemos 8 horas de práctica, 2 horas diarias de lunes a jueves, ¿no? Y 2 horas teóricas a la semana. Ya saben ustedes también que las evaluaciones son una evaluación por fase, ¿no? Un examen de fase, y nosotros también tomamos 2 pasitos en cada fase, ¿no? Cada pasito tiene un valor de 2 puntos, en total pues son 4 puntos, y el examen de fase son 32 preguntas a 0.5 puntos cada uno, con un puntaje total de 16 puntos. En total son los 20 puntos de su teoría. Y semanalmente sus profesores me están enviando sus fichas de evaluación, ¿no? Estas fichas de evaluación consideran pues el diagnóstico de ustedes, ¿no? Las habilidades que tienen, la realización de historias clínicas cuando sus profesores les dejan hacerlo, las intervenciones orales, los trabajos, la asistencia y la puntualidad, ¿ya? Y actitudes, valores y principios. Ojo que cuando es muy difícil recuperar una práctica, entonces haga un esfuerzo por no faltar, y si es una cosa muy necesaria, que no se puede evitar, entonces tendrán que dar la justificación respectiva. Pero no se puede faltar a las prácticas. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Muy bien, nuestra bibliografía es ya como también en el semestre anterior, nuestro libro base es Argente, ¿no? Semiología de Argente, que es un libro muy didáctico, ¿no? Bastante fácil de leer. También pueden utilizar el libro de Surós, que también es un clásico muy bueno. Hay otros libros, Goy, Chamorro, el libro de los profesores arequipeños, ¿no? El doctor Sanz, el doctor Jaruf, el doctor Lopera, también tienen un manual de semiología que es muy útil. Entonces, hay muchos libros, pero nuestro base es Argente. Entonces, la programación, bueno, saben ustedes pues que como el curso es eminentemente práctico, obviamente el mayor porcentaje de su calificación es de la práctica, 66.6% vale la práctica y solo 33.3% la teoría. Pero ya saben ustedes que tienen que aprobar la teoría para poder aprobar el curso, entonces esfuércense también en la teoría. Ya hemos conversado también con los delegados sobre las actividades de proyección social, ¿no? El semestre anterior no hemos hecho, pero ahora sí sería bueno. Les comento pues que antes sus compañeros su labor de proyección social la realizaban en el hospital, ¿no? En el hospital teníamos muchos pacientes que estaban en situación de abandono, entonces sus compañeros se reunían en grupos, los grupos iban diariamente a ayudar a los pacientes, ¿no? Les ayudaban a comer, a vestirse, ¿no? Entonces era pues una labor muy bonita, ¿no? De proyección social. Ahora no se puede hacer eso, ¿no? Entonces lo que hemos estado conversando es que utilicemos, ¿no? Las herramientas tecnológicas, que ustedes son expertos en eso, para hacer actividades como, por ejemplo, concientización a la población sobre el uso adecuado de la mascarilla para prevención de COVID. ¿Ya? Entonces nosotros seguimos viendo que las personas no usan adecuadamente las mascarillas, ¿no es cierto? Se las ponen por debajo de la nariz o no se las ponen porque el virus ya no escuchan que se muere tanta gente, ya esto se acabó, pero no se ha acabado todavía. Todavía tenemos nosotros pacientes, ¿no? Gente que se sigue muriendo y se avecina una tercera ola que aparentemente va a ser peor. Entonces tenemos que seguir concientizando y es función de nosotros, del personal de salud, llegar a la población. Entonces, hagan un afiche, hagan TikToks, no sé, los dejo a su imaginación, pero por grupo hagan alguna actividad y eso lógicamente tienen que enviármelo durante la tercera fase, ¿ya? Sobre el uso uso adecuado de la mascarilla. Muy bien. La programación de las prácticas ya ustedes la tienen, se las he enviado a través de los delegados y también todos estos documentos los tienen colgados en el aula virtual, en el Blackboard, ¿ya? Ustedes rotan cada semana con los diferentes profesores. Mm, esto, este sistema es en realidad para que puedan aprovechar, en realidad para que puedan hacer todos los temas, ¿no? Porque es cierto que los hacen en desorden, pero aprovechan también la experiencia y la especialidad de cada uno de los docentes, ¿no? En la plana docente hay neurólogos, hay psiquiatras, ¿quién mejor pues que les enseñe una semiología neurológica el neurólogo, ¿no? O la semiología psiquiatra el psiquiatra.
Entonces, por eso es que ustedes rotan así para que puedan aprovechar esto y para que puedan desarrollar todos los temas, ¿no? Antes, cuando en la época prepandemia, ustedes iban al hospital y pasábamos visita y de pronto pues encontrábamos que había ingresado un paciente con cirrosis hepática. Ya estábamos en la primera fase, todavía no estábamos haciendo nada de eso, pero teníamos que aprovechar el paciente, ¿no? Entonces aprovechábamos para verlo, examinarlo, conversar con el paciente, en fin, y así, ¿no? Entonces, en la práctica clínica es diferente, ¿no? Teníamos ahí los pacientes y aprovechábamos pues lo que tenemos. Ahora no. Entonces, por eso es que cada docente tiene asignado un tema, ¿no? Para que ustedes puedan realizar o por lo menos revisar todos los temas del semestre, del sílabo. Muy bien. El cronograma de evaluaciones. También ya hemos conversado con sus delegados para los exámenes de primera fase que van a ser pues los lunes de la semana de examen. De la hora la podemos coordinar, no hay ningún problema. Y los controles también yo los he puesto en estas fechas. De preferencia no los cambiemos para evitar que se crucen de repente con otros cursos, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene algún problema que no puede salvar y no puede dar alguno de los pasitos, de los controles, tiene que mandar una justificación, ¿ya? Con la prueba a los delegados, al delegado de su clase, por favor, con la prueba de que no, por qué no ha podido dar, ¿no? Que se colgó el sistema, que no sé, lo castigó su papá, no lo sé, se comió el perrito su tarea, en fin, bueno. Con la prueba, ¿ya? Y yo les voy a programar después del examen de fase, les voy a programar un pasito. O sea, quien no pudo dar los 2 pasitos solamente va a tener opción de recuperar uno, ¿no? ¿Ya? Pero con las debidas justificación a los delegados. Pero para los exámenes de fase, la justificación tienen que enviarla a la facultad para que yo pueda programarlos en rezagados. ¿Ya? Los exámenes de primera y de segunda fase se programan al final de la tercera fase para rezagados, pero con la justificación de la facultad. Sí, y esa justificación tienen que enviarla los 3 primeros días después del examen. Si no envían su justificación, por favor, no los voy a programar en rezagados. Así que tengan en cuenta esto. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a la forma de llevar el curso, a la programación? ¿No? Ya. Entonces Doctora, seguimos, disculpe, ¿ya? Sí, sí, dime. doctora, ¿qué plataforma se van a realizar las evaluaciones? ¿De qué otra forma? No, ¿por qué plataforma? Ah, plataforma, las evaluaciones por el aula virtual, el Moodle. ¿No por Blackboard? No, no, nosotros tenemos habilitado, el semestre anterior hemos estado usando el Moodle y hasta donde yo sé, el Moodle está habilitado para los exámenes, para evaluaciones. Entonces, si sigue habilitado, vamos a utilizar el Moodle. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, seguimos. Ya, hablemos un poco sobre la historia clínica, que ya ustedes lo han hecho en el semestre anterior y repásenlo, por favor. La historia clínica es nuestra arma fundamental, es la base del tratamiento, de todo, ¿no? Para llevar a cabo un adecuado diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente. Entonces, pongámosle bastante atención. La historia clínica, ya saben que la primera parte, la más importante de repente, es el interrogatorio o anamnesis. Dentro de está la filiación, ¿no? En la filiación tenemos pues el nombre, son los datos de identificación del paciente, pero que no dejan de ser, no simplemente son datos que tienen que estar ahí, ¿no? Todos son importantes, ¿no? El sexo, la raza, la religión, la ocupación, ¿no? Han visto ustedes que incluso durante la pandemia estos datos han sido vitales, ¿no? Entonces, tenemos que colocar, ¿no? Adecuadamente todos los datos de filiación del paciente. Obviamente la fecha en que ingresa al hospital, cuándo se elabora la historia, quién informa, quién es que da los datos y quién elabora también la historia clínica. Entonces eso es la filiación. Seguimos en el interrogatorio, todo esto es la parte de la anamnesis reciente, ¿no? Entonces ahora hablamos de la enfermedad actual. Dentro de la enfermedad actual tenemos el tiempo de enfermedad, o sea, desde cuánto tiempo es que el paciente presenta los síntomas por los que viene, ¿no? Los síntomas y signos principales que tenemos que saber identificar, ¿no? Que generalmente son el motivo por el que viene el paciente, y la enfermedad actual o relato. Ya saben ustedes que es un relato cronológico, ordenado de todo lo que los síntomas que presenta, ¿no? el paciente.
Y las funciones biológicas, ¿no? Siempre preguntarle al paciente cómo está su apetito, si su sed está normal, ¿no? Aumentada, disminuida, en fin, las características de su orina, de sus deposiciones, si está descansando bien, en fin, ¿no? El sueño. Entonces, con esto acabamos todo lo que es la anamnesis reciente. Ahora pasamos a la anamnesis remota, que son los antecedentes. Primero, los antecedentes personales. Aquí tenemos los antecedentes fisiológicos, es decir, de desarrollo, de función normal del paciente, ¿no? Entonces, desde su nacimiento, las circunstancias de su nacimiento, inmunizaciones, lactancia, su desarrollo psicomotor, a qué edad habló, a qué edad caminó, en fin, ¿no? A qué edad fue al colegio, su vida escolar fue normal, su vida sexual, ¿no? A qué edad tuvo las primeras relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, su opción sexual, los métodos anticonceptivos, todo esto es parte de los antecedentes fisiológicos. En la mujer tenemos pues que ser un poquito más específicos en los ginecológicos, los ginecobstétricos, ¿no? La edad de su primera regla, o sea, la menarquia, su régimen catamenial, sus gestaciones, abortos, partos, ¿no? Hijos que tiene la paciente, en fin. Y los hábitos nocivos, ¿no? Eso es para todos, si hay consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, ¿no? Si hay de tabaco, no basta decir sí, sí fuma, ¿no? Sino cuántos cigarrillos fuma, durante cuánto tiempo fuma, igual con el alcohol, ¿no? Tampoco es suficiente decir cuánto de alcohol, alcohol sí, sino cuánto toma, con qué frecuencia, desde cuándo, ¿no? Qué tipo de alcohol también. Entonces todo eso hay que consignarlo. Alimentación, ¿no? ¿Cómo es la alimentación del paciente? Más o menos en qué consiste su desayuno, su almuerzo, su cena. Si tiene alguna enfermedad y tiene indicada alguna dieta especial, si es que sigue o no sigue la dieta. Entonces, todo eso tenemos que consignarlo aquí. La vivienda, que también ya ustedes lo han visto, ¿no? El material de la vivienda, el número de habitaciones, si cuenta con los servicios básicos, cuántas personas por habitación, la crianza de animales, en fin, ¿no? Psicosocioeconómicos, sobre su trabajo, ¿no? Si tiene un trabajo estable, si gana lo suficiente, le alcanza para vivir, si tiene un buen ambiente laboral, igual en su casa, ¿no? Si hay un buen ambiente familiar, las personas que dependen del paciente o si el paciente depende de otra persona económicamente, viajes. Recuérdense que los viajes ha sido el antecedente epidemiológico más importante durante la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan los primeros casos? Fueron pacientes que habían venido del extranjero o que habían tenido contacto con gente que había estado en el extranjero. Entonces, miren cómo nos sirve todo esto. ¿No? Entonces, pasatiempos también, algunos pasatiempos pueden estar relacionados con enfermedades, ¿no? Y antecedentes patológicos, ¿no? Entonces le preguntaremos al paciente todas las enfermedades que ha tenido desde que se acuerda, ¿no? Desde que usted es niño, desde que se acuerda, dígame qué enfermedades ha tenido, si ha estado hospitalizado, si le han operado de algo, si ha recibido transfusiones sanguíneas, si tiene alergias a algún medicamento, en fin, ¿no? Entonces todo eso se consigna en esta parte de los antecedentes personales patológicos. Y luego vienen los antecedentes familiares. Entonces interrogaremos sobre enfermedades que podrían tener alguna carga genética, sobre todo en pacientes con lazos sanguíneos de primera línea, ¿no? Como los papás, hermanos, hijos, ¿no? O bueno, también importante el cónyuge, que si bien no tiene un lazo sanguíneo, pero por la convivencia es importante. Y también las personas que viven en la casa, que pueden no tener relación familiar, parentesco, pero en casos de enfermedades infectocontagiosas es importante, ¿no? Enfermedades de las personas que viven en la casa. Muy bien, entonces esto es la primera parte, toda esta primera parte de la historia que es el interrogatorio, la anamnesis, ¿no? Entonces después viene el examen físico. En el examen físico, primero es el examen general, que es lo que vamos a tratar ahora, y luego viene pues el examen por regiones que ustedes han desarrollado ampliamente, ¿no? En todo el semestre anterior, ¿no? Exhaustivamente, todas las, por sectores, todo el examen físico. Entonces, antes de empezar el examen físico, acuérdense, las técnicas de exploración que vamos a utilizar, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Eso lo vamos a usar en la mayoría de los sistemas, pero no en todos, ¿no? En aparato respiratorio y cardiovascular, por ejemplo, utilizaremos, y en ese orden, inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Las 4 técnicas. En abdomen también vamos a utilizar las 4 técnicas, pero no en ese orden, ¿no? Empezaremos con la inspección, luego pasaremos a la auscultación, luego a la palpación y a la percusión, ¿ya? Pero habrá otros sistemas en los que no vamos a utilizar todas las técnicas, ¿no? Por ejemplo, para examinar piel vamos a solamente utilizar inspección y palpación, ¿no? No vamos a auscultar ni percutir la piel, ¿ya?
Entonces, tengan en cuenta esto. Para hacer el examen físico tenemos que tener algunas consideraciones, ¿no? En principio, tiene que ser un ambiente tranquilo, ¿no? De preferencia, pues, privado, ¿no? Lamentablemente, a veces en nuestros hospitales tenemos salas comunes y eso incomoda un poco al paciente, pero si es lo posible, pues, tratar de usar un biombo de repente, en fin, ¿no? Para poder evaluar al paciente. Que se sienta cómodo, tranquilo, tiene que ser un ambiente cálido, ¿no? Sin las ventanas no pueden estar, pues, abiertas. Tenemos que respetar el pudor del paciente, no vamos a hacer pues que se desvista completamente, ¿no? Vamos a hacer vamos a irlo de repente pidiendo que se descubra poco a poco mientras vamos avanzando en el examen y siempre conversando con el paciente, por favor. Siempre diciendo, señor, señora, le voy a examinar su corazón, mire, descúbrase aquí, ¿no? Le voy a palpar el abdomen, a ver, me va a decir si siente dolor. Entonces siempre hablemos con el paciente, digámosle lo que vamos a hacer. Tenemos que ser delicados al momento de examinar, ¿ya? Nuestras manos a veces están frías y ¡prof! De frente le ponemos y le causamos pues molestia al paciente. Entonces, calentémonos un poquito las manos y después ya podemos palparlo, ¿no? Y tenemos pues que tener todo lo que vamos a necesitar para examinar a nuestro paciente a la mano, ¿no? No es que ya lo tenemos semidesnudo al paciente y ¡ay! Me olvidé el tensiómetro y salgo corriendo a traer el tensiómetro, me olvidé la linterna y me voy a prestar la linterna de mi compañero. Tenemos que tener todos nuestro material y tenerlo a la mano cuando vamos a examinar al paciente. ¿Qué necesitan? Todo esto que supongo que ya lo tienen. Y si no lo tienen, por favor hagan un esfuerzo y cómprenlo. Y empiecen a utilizarlo en su casa, con su familia, con sus hermanos, con sus papás, con su mamá, para que puedan acostumbrarse a encontrar lo normal y puedan después identificar lo anormal, ¿no? Necesitan un estetoscopio, ¿no? Un tensiómetro, un martillo de reflejos, una linterna y ahora, básico, ¿no? Un oxímetro de pulso. ¿Ya? Entonces, todo esto necesiten, de preferencia un estetoscopio pues fino, ¿ya? Littmann, que les dure toda la carrera. Muy bien. También antes de examinar al paciente tenemos que respetar las medidas de bioseguridad, ¿no? Para cada procedimiento y para cada presunción del tipo de enfermedad hay un EPP, un equipo de protección personal adecuado, ¿no? El lavado de manos es indispensable, ¿ya? Y para todos, ¿ya? Entonces, a veces sin usar el guante contamina más a veces y solamente haciendo un adecuado lavado de manos es que podemos protegernos nosotros y proteger a nuestro paciente. Entonces, antes de tocar al paciente, tenemos que lavarnos las manos. Después de tocar al paciente, tenemos que lavarnos las manos. Antes de realizar un procedimiento, después de realizar un procedimiento, lavado de manos, ¿no? Y el uso de equipo de protección adecuado, ¿no? Por ejemplo, para los pacientes con COVID, para evaluar pacientes con COVID, que ya saben ustedes que es una enfermedad altamente contagiosa, pues aquí usamos todo el equipo completo, ¿no? Con mameluco, visor, máscaras N95, en fin. Pero pacientes que no tienen COVID, basta de repente una mascarilla simple, ¿no? No hay necesidad de repente de guantes, a no ser que vaya a hacer un procedimiento o vaya a tener contacto con fluidos. Entonces, el equipo de protección personal adecuado. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya con todo este preámbulo, empezamos con el examen físico general. El examen físico general es como un vistazo a vuelo de pájaro, ¿no? Yo entro y veo, si mientras converso con el paciente, todo estoy observándolo y me doy cuenta de varias cosas. Ese es el examen físico general, ¿ya? Aquí voy a consignar el estado general del paciente. El estado de nutrición, el estado de hidratación, el estado de conciencia, la posición y la actitud, la facies, la constitución, la marcha, el grado de la colaboración y las funciones vitales, que también ya ustedes han recibido entrenamiento, ¿no? Para las funciones vitales. Muy bien, entonces empezamos con el estado general. El estado general es la apreciación subjetiva que tienen ustedes de ver al paciente. Ustedes miran al paciente y van a ver si el paciente está en buen estado, en regular estado, mal estado o muy mal estado, ¿no? Si es un paciente que desconversa, que no lo ven con mayor dolor de repente, con mayor requerimiento de oxígeno, ¿no? Bueno, pues dirán que está en un buen estado general, ¿no? Si lo ven, sin embargo, que está ahí con un poco de facies dolorosa, incómodo, ¿no? O algún otro problema, entonces dirán que está en un regular estado general. Y si por el contrario, pues lo ven con signos de insuficiencia respiratoria, con compromiso neurológico de repente, dirán que está en mal estado general, ¿no? O muy mal estado general también, pues si ya para ustedes les impresiona que está muy grave. Entonces, esa es una impresión subjetiva de ustedes, ¿no? El estado general. Luego, el estado de nutrición.
El estado de nutrición también podemos tener una idea de ver al paciente, no solamente el verlo. Por ejemplo, tenemos acá a la derecha, en la parte inferior, tenemos este caballerito, ¿no? Que lo ven que está con sonda, con bigotera nasal, ¿no? Con oxígeno, con una sonda nasogástrica y con un catéter venoso central, no, con vías, ¿no? Y bueno, aparentemente está en mal estado general, diremos, ¿no? Y su estado de nutrición, miren, de verlo nada más, podemos ver que su masa muscular está muy disminuida, ¿no? Miren cómo no hay músculo, ¿no? No hay tejido celular subcutáneo, no hay grasita tampoco, ¿no? Y se le notan las prominencias óseas, ¿no? Entonces, eh, estos parámetros, digamos, nos pueden ayudar a evaluar el estado de nutrición, ¿no? La cantidad de tejido celular subcutáneo o adiposo, el volumen muscular y los resaltos óseos. Entonces, de ver a este caballerito decimos que está en mal estado de nutrición, ¿no? Lo contrario de este señor es este jovencito, pues de la izquierda, ¿no? ¿No? Que tiene abundante tejido celular subcutáneo, músculo, bueno, también parece que por ahí debe haber músculo y para nada se le nota ningún huesito. Entonces, este paciente también está en mal estado de nutrición, pero para el otro lado, ¿no? De sobrepeso u obesidad, ¿no? Sin embargo, el señor de la derecha está con desnutrición aparentemente, ¿no? Pero ambos están en mal estado de nutrición. Sin embargo, la señora, muy saludable del centro, ven tejido celular subcutáneo distribuido de manera adecuada, ¿no? Su volumen muscular también, no se le notan los resaltos óseos, entonces ya podríamos decir de verla que está en un buen estado de nutrición, ¿no? Pero estos son parámetros de repente un poco subjetivos, ¿no? Pero nos sirven. Pero un parámetro objetivo es la interpretación del índice de masa corporal. A todo paciente tenemos que pesarlo y tallarlo. Y con esos dos valores podemos encontrar el índice de masa corporal. Entonces, de 18.5 a 25 diremos que es un peso normal, menos de 18.5 bajo peso, más de 25 sobrepeso y más de 30 obesidad. Entonces, todos estos tres últimos interpretaciones son mal estado de nutrición. Nosotros simplemente íbamos a poner mal estado de nutrición. Y ya en la parte de piel, tejido celular subcutáneo, ahí pondremos abundante o escaso, ¿no? En fin. Otra medida también, otro valor que nos ayuda para evaluar el estado de nutrición es la medición del perímetro abdominal. Esta medición del perímetro abdominal a nivel del ombligo nos ayuda para evaluar lo que es obesidad central. La obesidad central tiene mucha repercusión sobre algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Por ejemplo, podría estar asociado a diabetes, ¿no? O a problemas de lípidos, ¿no? De colesterol, enfermedades cardiovasculares, en fin. Entonces, más de 80 en la mujer y más de 102 en el varón, hablamos de obesidad central, ¿no? Entonces, también puede ser un indicador del estado de nutrición. También hay valores, parámetros laboratoriales, ¿no? Pero como nosotros estamos evaluando al paciente con nuestros aparatitos que hemos visto y con lo que nuestras manos y nuestra vista, ¿no? Nada más, entonces todavía no vamos a hacer uso de estos parámetros de laboratorio, ¿no? Eso ya será después cuando hagamos el diagnóstico y hagamos el plan de trabajo. Pero la disminución en los niveles de proteínas, por ejemplo, la anemia podría estar también asociada a desnutrición, la disminución en valores de algunas vitaminas, ¿no? También. Entonces, esos son parámetros laboratoriales que podrían ayudarnos, ¿no? También hay unos aparatitos que hacen como un pliegue, como unas pinzas que miden el pliegue del tejido celular subcutáneo y también nos dan una idea del estado de nutrición. Pero bueno, eso nosotros no lo usamos de manera rutinaria, ¿no? En los hospitales. Pero estos parámetros, lo que estamos viendo en esta diapositiva, es lo que usamos para evaluar el estado de nutrición. Bueno, ahora pasamos a evaluar el estado de hidratación. El estado de hidratación lo vamos a evaluar, pues vamos a decir si el paciente está en buen estado de hidratación o hidratado o en mal estado de hidratación, ¿no? O deshidratado, pues, ¿no? O sobrehidratado, que también puede ser un mal estado de hidratación. Entonces simplemente podemos pedirle al paciente que abra la boca, ¿no? Que abra la boca y que saque la lengua y vamos a observar su cavidad oral. Normalmente, a ver, mírense ustedes en su espejo su lengua, van a verla que es un color rosado, brillante, ¿no? Porque está húmeda. Sus mucosas orales también, la boca siempre se mantiene húmeda. Entonces, pero en los pacientes con deshidratación van a verla seca. ¿Cuál es la salvedad? Cuando el paciente respira con la boca abierta, ¿no? A veces tenemos pacientes que están con compromiso de sensorio, que están respirando con su boca abierta, encima están recibiendo oxígeno, máscara, entonces
las mucosas orales pueden estar secas y no necesariamente el paciente está deshidratado. Entonces tenemos que observar eso, ¿no? Si es que está respirando con la boca abierta o no. Pero si no, entonces la hidratación de las mucosas orales nos es útil para evaluar el estado de hidratación. Otro parámetro es el signo del pliegue, ¿no? Otro hallazgo. Entonces, si ustedes se pellizcan así como en la imagen su manito, van a ver que inmediatamente no se forma el pliegue y ¡pum!, regresa rápidamente a lo normal. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes y su turgencia, la elasticidad de su piel está pues conservada. Pero si estuvieran deshidratados, ese pliegue permanecería ahí, como ven en la figura. Y como ven acá en este niño, ¿no? Al lado, ¿no? Que se está pellizcando en la parte del abdomen y miren cómo queda así, cómo queda el pliegue. Entonces, acá son signos de deshidratación. Pero ojo, esto nos es útil en el niño y en el adulto joven. En el adulto mayor, en el viejito no, porque su piel ya perdió elasticidad y turgencia. Entonces, si ustedes le hacen el pliegue, se va a quedar pliegue, pero no necesariamente está deshidratado, ¿no? Si está deshidratado, igual va a tener pliegue. Entonces, no es un indicador en los adultos mayores. También podemos observar las axilas, ¿no? Las axilas resecas en los pacientes que ya están deshidratados. Otro hallazgo podría ser la palpación. Si ustedes se tocan su globo ocular, a ver, traten de tocarse ahorita su globo ocular, despacito nomás, van a sentir que es durito. Si se tocan la punta de su nariz, más o menos tiene la misma consistencia que la punta de su nariz, ¿no? Su globo ocular. En los casos de deshidratación, ese tono ocular disminuye. Entonces se llama eso hipotonía ocular. Pero esta maniobra tienen que hacerla con muchísimo cuidado, porque en un adulto mayor, si presionan muy fuerte, podrían causarle incluso un desprendimiento de retina. Así que mejor es no hacerlo, pero tienen que saber que el tono ocular disminuye en los casos de deshidratación. En los casos más severos de deshidratación pueden encontrar alteraciones en el pulso, ¿no? Taquicardia, por ejemplo. Entonces van a encontrar un pulso rápido y de repente más bajito, ¿no? De menor amplitud. Puede haber hipotensión, ¿no? Al examinar la presión arterial podemos encontrarla baja, pero esto ya en casos más severos de deshidratación. Si le preguntan al paciente sobre su volumen urinario o si tienen un paciente que está hospitalizado y pueden preguntar cuánto es lo que ha orinado el paciente, van a observar que su diuresis puede estar en oliguria el paciente, ¿no? O sea, la diuresis haber disminuido por debajo de medio litro, ¿no? Menos de medio litro por día. Y en situaciones mucho más severas, pues van a encontrar al paciente aletargado, confundido, ¿no? Somnoliento, de repente que no despierta mucho. Entonces, todo eso puede ser producido por la deshidratación. Ahora, en el otro extremo tenemos la sobrehidratación, es decir, el paciente que está reteniendo líquido, tiene edemas, ¿no? Y esto lo vamos a poder observar por el incremento de peso. De repente en 2, 3 días, si el paciente lo hemos estado pesando porque está hospitalizado y vemos que incrementa su peso, ¿no? En un día, en 2 días, aumenta 1 kilo, 2 kilos. Acuérdense que para que el edema, antes de que el edema sea evidente, de que lo podemos encontrar, hay un aumento de peso aproximadamente de 2 kilos. ¿Ya? Y después recién se nota el edema. Entonces, podemos evaluar el incremento de peso o evaluar pues el edema en el tejido celular subcutáneo con este signo de la fovea o de Godet, ¿no? Miren, nosotros al palpar cómo deja esta depresión, ese es un signo de edema. Lo buscamos en las zonas que tienen cerca el hueso, por ejemplo en la parte de la tibia, ¿no? Donde estamos viendo la figura ahora, ¿no? En las tibias y en las zonas de declive. O sea, si el paciente deambula, camina, pues vamos a encontrarlo en los miembros inferiores, ¿no? Pero si el paciente está postrado, está echado, vamos a encontrarlo en el declive, o sea, por ejemplo, en la zona lumbosacra, ¿no? Si nosotros presionamos en la zona lumbosacra, vamos a ver que se presenta este signo de la fovea o de Godet. Este es un estado de sobrehidratación que también es un mal estado de hidratación. Muy bien, ahora pasamos a evaluar el estado de conciencia, ¿no? El estado de conciencia tenemos que evaluarlo en dos aspectos, el nivel de la conciencia y el contenido de la conciencia. El nivel de la conciencia simplemente vamos a evaluarlo observando al paciente, ¿no? Y vamos a ver si es que está despierto. Si no está despierto y está dormido, de repente al hablarlo despierta, entonces decimos que está somnoliento o obnubilado, ¿no? Si a pesar de que le hablamos o no despierta, le aplicamos un estímulo doloroso o un estímulo más vigoroso y no despierta, decimos que está pues estuporoso, en estupor. Si a pesar de que aplicamos un estímulo doloroso, estimulamos mucho al paciente, no despierta, entonces decimos que es un paciente que está en coma. Entonces eso en relación al nivel de conciencia.
El nivel de la conciencia generalmente va de la mano con el contenido de la conciencia. Obviamente el paciente en coma no va a estar pues orientado en ningún aspecto porque está en coma, ¿no? No nos va a responder, no vamos a poder evaluar. El paciente con estupor tampoco, ¿no? Es muy probable que no. Pero en el paciente despierto, el obnubilado, sí podremos evaluar el contenido de la conciencia preguntándole, ¿no? Al paciente, señor, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Quién es usted? ¿No? ¿Qué lugar es este en el que estamos ahora? ¿No? ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año? En fin, entonces diremos que el paciente está orientado o desorientado, ¿no? En persona, en espacio y en tiempo. Un nivel normal es un paciente que estaría despierto, orientado en persona, espacio y tiempo. Pero pueden encontrar todas las variantes, no puede estar despierto de repente y estar desorientado, o orientado o despierto y orientado en persona y en espacio, pero no en tiempo. Entonces, todo eso es simplemente describirlo, ¿ya? Es una descripción que ustedes hacen. La escala de coma de Glasgow nos ayuda bastante para evaluar también el estado neurológico del paciente. Seguramente cuando han hecho o van a hacer el sistema neurológico, van a evaluarlo, van a verlo con más detenimiento. Pero esta escala de coma de Glasgow es muy útil, es muy práctica, es no, objetiva, ¿no? Quiere decir que casi todos, vamos, como es descriptiva nada más, casi todos vamos a coincidir. O sea, se presta muy poco a la subjetividad del evaluador. Por eso nos sirve para evolucionar a los pacientes, ¿no? Para ver cómo va su evolución. Entonces, tiene 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿no? Y miren ustedes el puntaje de cada uno. Y es simplemente, como les dije, describir, ¿no? Si ustedes ven al paciente y lo encuentran con los ojos abiertos, espontáneamente, pues le otorgan un puntaje de 4. Si está con los ojos cerrados y ustedes le hablan y el paciente despierta, será 3. Si ustedes le hablan y el paciente no despierta, le aplican un estímulo doloroso y despierta, el puntaje será 2. Y si el estímulo doloroso no despierta, el puntaje será 1. ¿No? En cuanto a la respuesta motora, le van a pedir al paciente, ¿qué vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar que el paciente sea capaz de entender lo que decimos, procesar la información y efectuar lo que le pedimos. Entonces, eso demuestra que su sistema nervioso está íntegro, ¿no? Señor, deme la mano, abra la boca, saque la lengua, abra los ojos, en fin, significa, y si lo hace el paciente, nos está entendiendo y es capaz de realizar la acción. Entonces, si nos obedece, ¿no? Tiene el puntaje 6. ¿No? Ahora, si le hablamos y no nos obedece, o porque está, de repente porque está, pues, está obnubilado o en coma, ¿no? Entonces tenemos que aplicar un estímulo doloroso. Y en el estímulo doloroso vamos a ver, ¿no? Si el paciente localiza el dolor, o sea, si es capaz de retirarnos la mano, ¿no? De hacer un movimiento así, ¿no? de localización del dolor, entonces le otorgamos un puntaje de 5. Si el paciente por el contrario, hace una flexión, nada más como un intento de retirar, acá no dice retina, es un error, es retira, ¿ya? Como de retirarse, de protegerse un poquito, es un puntaje de 4, ¿no? Pero si tiene una flexión anormal, ¿ya? Una flexión anormal, como de repente, si miren ustedes, acá esta imagen de este paciente está flexionado, ¿no? Sus manos están en flexión, o sea, no están extendidas, sino flexionadas, pero es una flexión anormal. Entonces, esa flexión anormal nos indica una decorticación, ¿no? Bueno, se llamaba antes decorticación y tiene un puntaje de 3, significa un mayor compromiso neurológico. Y al contrario, la extensión, es decir, que si nosotros al estimular al paciente el dolor, el paciente estira los brazos, ¿no? De manera anormal, es lo que llamamos la descerebración, tiene un puntaje de 2. Y si no hay ninguna respuesta, tiene un puntaje de 1. La respuesta verbal, conversamos con el paciente, le preguntamos si nos responde adecuadamente todo, tendrá un puntaje de 5. Si está desorientado o confundido, está un puntaje de 4. Si nos responde con palabras incoherentes, inapropiadas, le damos un puntaje de 3. Si por el contrario emite sonidos incomprensibles, que no se pueden distinguir palabras, será 2. Y si no hay ninguna respuesta, es 1. Entonces, el mínimo puntaje en la escala de Glasgow es 3. El máximo o normal es 15. 3 es más o menos el equivalente a una muerte cerebral, ¿no? O sea, denota un compromiso muy severo del sistema nervioso. Muy bien. Pasamos entonces a la posición y actitud, ¿no? Cuando nosotros entramos a una sala de hospitalización, observamos, ¿no? El médico es el observador nato, ¿no? 100%.
Entonces observamos cómo está echado el paciente, cómo está sentado, qué posición está tomando, en fin, estamos observándolo, ¿no? La posición más frecuente que vamos a encontrar es el decúbito, o sea, el paciente echado, boca arriba, ese es el decúbito, ¿no? Entonces hablamos de decúbito cuando, decúbito activo, ¿no? Decúbito dorsal, echado boca arriba, ¿no? Por ejemplo, sí, activo cuando el paciente puede moverse a su voluntad, ¿no? Puede ponerse de costado, puede sentarse, puede echarse, o sea, no tiene ningún impedimento, no hay parece ningún dolor, nada que le impida moverse. Entonces decimos decúbito dorsal activo, ¿no? Puede estar pasivo cuando no puede hacerlo porque está en coma, ¿no? Porque, o que está muy caquético, muy debilitado, o tiene alguna parálisis, en fin, entonces decimos que es un decúbito pasivo, dorsal de repente está pasivo, ¿no? Y bueno, dentro del activo pues hay varios, ¿no? Preferencial, obligado, en fin, ¿no? Ahora, este decúbito puede también estar en decúbito ventral, o sea, boca abajo, o la posición prona, la famosa posición prona que últimamente han escuchado bastante seguro y que ayuda a los pacientes con COVID a ventilar mejor. Entonces nosotros ahí le pedimos al paciente que adopte esa posición, ¿no? En prona. Pero también algunas de las patologías que ven acá podrían hacer que el paciente se sienta mejor poniéndose boca abajo. El decúbito lateral, ¿no? En algunas situaciones de cardiomegalia, cuando hay crecimiento del hígado, ¿no? Por el dolor, para disminuir el dolor, o los derrames pleurales, ¿no? Que el paciente se echa del lado del derrame. Entonces, tenemos son los decúbitos, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que el paciente no puede adoptar el decúbito, no va a poder echarse y va a tener que estar sentado, aquí como en la figura de la derecha, ¿no? Ven este señor, ¿no? Que está sentado con sus manitos en las rodillas, los brazos en las rodillas. Esta es la posición característica de ortopnia o la posición de trípode, ¿no? Miren con sus brazos así en las rodillas. Y seguramente pues lo vemos está con oxígeno, ¿no? Aparentemente con insuficiencia respiratoria. Entonces esta posición de ortopnia en que el paciente no va a poder echarse, va a necesitar almohadas para poder estar sentado o semisentado, es la clásica de la insuficiencia cardíaca. Entonces, de entrar nomás a la habitación y ver a un paciente que está así, yo puedo suponer que está con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y voy a centrar, obviamente, mi interrogatorio de repente, mi examen físico para esa patología, ¿no? En el lado izquierdo vemos pues esta posición muy típica, ¿no? Que es la del opistótonos, ¿no? Que es la de característica del tétanos, por una gran contractura de los músculos paravertebrales, ¿no? Entonces, esta posición es se llama opistótonos y también, ¿no? De entrar a una habitación y ver al paciente en esa posición, que sí hemos tenido pacientes, ¿no? Ya sabemos que es un tétanos, ¿no? Acá en la parte inferior tenemos este niño que está también, ¿no? Con una gran contractura de los músculos cervicales y pareciera un opistótonos también, ¿no? Es la meningitis también puede causar este tipo de posición, la intoxicación por estricnina también. Acá en el lado inferior derecho tenemos este paciente que aparentemente, mírenlo ustedes, está hacia adelante, ¿no? Entonces esta es la posición genupectoral o en plegaria maometana, ¿no? El paciente tiende a inclinarse hacia sus rodillas para mejorar también su ventilación, ¿no? Generalmente esta posición la adoptan los pacientes con pericarditis, con derrame. Entonces también no va a poder adoptar, este paciente no va a poder echarse, va a estar en esta posición nada más. Entonces la posición genupectoral. Muy bien. Las fascias, ¿no? Entonces hay las enfermedades, algunas enfermedades modifican de manera característica las fascias, las caritas de los pacientes. Y de ver nosotros nada más esa fase ya podemos también presuponer que está asociada, ¿no? A alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la imagen de la izquierda, ¿no? Esta señora con una gran protrusión, ¿no? De los globos oculares, eso es el exoftalmos. Seguramente que la vamos a encontrar pues con una piel suavecita, nerviosa, inquieta, ¿no? Entonces esta es la fase característica del hipertiroideo. Abajo tenemos esta señora con esta carita redonda, ¿no? Como de luna llena. La fase es característica del Cushing, ¿no? De la enfermedad o síndrome de Cushing por exceso de glucocorticoides. Y abajo, pues esta carita que aquí, ¿quién no va a saber que esta niña tiene síndrome de Down, ¿no? Es muy característico esa separación de los ojitos, o sea, el hipertelorismo ocular, este pliegue en el ángulo
interno del párpado superior, que se llama epicanto, que le da esa característica del ojito, ¿no? Seguramente los pabellones auriculares no los vemos acá, pero tienen implantación baja, la lengüita es grande, macroglosia, entonces todo esto ya es característico del síndrome de Down, ¿no? Ya es una fase del síndrome de Down. Acá en la parte central tenemos a esta señora, esta mujer, con un enrojecimiento, un eritema en la región malar y en la región del dorso de la nariz, como si fuera unas alas de mariposa. ¿Se dan cuenta? El eritema en alas de mariposa del lupus eritematoso sistémico, entonces la facies lúpica, ¿no? Acá a la derecha tenemos este paciente, ¿no? Con esta facies, con nódulos, full nódulos, 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 nódulos. ¿A qué se parece esta carita? A un león, ¿no? La facies leonina de la lepra, ¿ya? Que bueno, nosotros ya no vemos hace mucho tiempo este tipo de lepra, no es muy frecuente en la parte de la selva de repente, pero hay algunos países con mucho menos condiciones económicas que el nuestro que sí tienen esta enfermedad todavía, ¿no? Ojalá que no lleguemos en algún momento a eso. Y abajo la fase acromegálica, ¿no? ¿Ven? Con una protrusión, digamos, de los rasgos, ¿no? La nariz, el mentón grande también, ¿no? Los malares prominentes, ¿no? La fase acromegálica. Otros tipos de fases, ¿no? Acá a la izquierda tenemos la parálisis facial, ¿no? Parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Miren ustedes, el lado sano es el lado izquierdo, ¿ah? Perdón, el lado izquierdo es el lado paralizado, ¿no? De la paciente, estoy refiriendo. Entonces, este es el lado derecho de la paciente, que es un lado sano, y este es el lado izquierdo, que es el lado paralizado, porque no puede cerrar el ojito. Miren el surco nasogeniano, que se nota bien acá no hay surco nasogeniano. Y la comisura labial, la boquita está desviada hacia el lado sano, o sea, hacia la derecha. Es una fase asimétrica, ¿no? De la parálisis facial. Abajo la fase es caquéctica, ¿no? O que la vamos a ver pues, en los pacientes con enfermedades debilitantes crónicas, ¿no? Terminales, cáncer, VIH, tuberculosis, ¿no? Vean, no hay las sienes hundidas, los ojitos hundidos, no hay bola adiposa de Bichat, no hay cachetes, ¿no? La fase es caquéctica. Al centro tenemos una fase así abotagada, medio como hinchada, ¿no? Los ojitos así, los párpados así como medio hinchados, no hay cejas en la parte distal, entonces la fase es abotagada del hipotiroideo, ¿no? El hipotiroideo. Aquí, a la derecha, en la parte superior, tenemos una fase así como que la señora se quiere dormir, ¿no? Así como deben estar ustedes ahorita, ¿no? Se cierran los párpados, se caen. Esta es la fase de la miastenia gravis, ¿no? También van a estudiarla después, ¿no? La fase miasténica, ¿no? Por justamente falta de fuerza en los músculos. Y abajo, la fase es parkinsoniana, miren, una fase sin expresión, ¿no? Ni de alegría, ni de tristeza, ni de nada, ¿no? O sea, las famosas fases del jugador de póker, ¿no? Que no tiene que demostrar ninguna expresión, pues, para que no adivinen el juego que tiene. Entonces, la fase es parkinsoniana. El tipo constitucional o hábito va a ser un indicador de la relación entre los diferentes segmentos corporales. Antes se trataba de atribuir los diferentes tipos constitucionales o las constituciones a determinadas enfermedades, ¿no? Pero ahora se ha visto que las enfermedades están más asociadas a factores o genéticos o ambientales, ¿no? Que muy poco tienen que ver de repente con estos tipos constitucionales, excepto algunas enfermedades genéticas. Pero es bueno que lo conozcan. Hay muchas clasificaciones, ¿ya? Acá les voy a poner la de Di Giovanni, que es clasifica en brevilíneo, ¿no? Brevilíneo, el que es más chiquito, digamos, más ancho que alto, ¿no? Su ángulo esternal, condo esternal, es un poco más obtuso, la cabeza es un poco más cuadrada. Este paciente tiende a ser obeso, pero no necesariamente, ¿no? O sea, puede ser, una cosa es el tipo constitucional y otra cosa es el estado nutricional, ¿no? Pero no es obeso. O no necesariamente es obeso, ¿no? Pero sí podría tender a ser obeso. Entonces es el brevilíneo, ¿no? Al contrario, el longilíneo es el que predomina el diámetro longitudinal, o sea, es más alto, ¿no? Más largo que ancho, ¿no? Su ángulo constitucional es un poco más agudo, su cara también es un poco más alargada, ¿no? Entonces es el longilíneo, el brevilíneo, y el que es entre los dos, el atlético o normolíneo o normosómico, ¿no? Es el que sus diámetros pues son más
regulares, ¿no? Más armónicos, ¿no? El normalismo. Entonces, la clasificación tipo constitucional o ARI. Muy bien. También les dije que nosotros observamos, ¿no? Observamos al paciente desde que entra al consultorio y cuando estamos examinándolo, también es adecuado pedirle que camine, si es que el paciente está en condiciones. Pero si vemos un paciente que está con oxígeno, que está con mucho dolor o que tiene alguna dificultad, mejor no le vamos a pedir que se levante para evaluar que porque puede caerse, ¿no? Y podemos tener problemas. ¿No? Si no evaluaron la marcha, simplemente pondrán marcha, no se evaluó, no se puede evaluar, en fin, ¿ya? Pero hay algunos tipos de marcha patológica que podrían estar asociados a enfermedades y que de ver al paciente caminar también nos puede orientar a qué enfermedad tiene. Por ejemplo, a la izquierda tiene la marcha festinante, ¿no? Es una marcha, un caballerito, no generalmente mayor, que está caminando con pasitos cortitos y con su tronco hacia adelante como que se va a caer y él sigue con sus pasitos cortitos, es la marcha típica del Parkinson, ¿no? La marcha en tijeras, ¿no? Que también es problemas neurológicos, ¿no? La marcha espástica o del hemipléjico o del segador, en pacientes que han tenido hemiplegia, ¿no? Por ejemplo, que arrastra un pie, ¿no? Y también el miembro superior podría estar también en rigidez, ¿no? La marcha espástica, los pacientes con las secuelas de ACV, por ejemplo, ¿no? La marcha en estepas, el paciente apoya primero la punta y luego el talón, ¿no? Que se da en en algunas neuropatías periféricas. La marcha de pato por problemas de las caderas, ¿no? La ataxia, con el que el paciente amplía la base de sustentación por similar a la del borrachito, ¿no? Por ejemplo, por problemas en el cerebelo, por ejemplo, ¿no? Se llama una marcha atáxica. Si la marcha del paciente es normal, su forma de caminar, diremos que es una marcha básica, ¿no? Pero si encontramos alguna de estas alteraciones, hay que describirla. Muy bien, entonces que seguimos con las funciones vitales, la toma de la presión arterial, que ya también ustedes deben saber, el examen del pulso, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Los valores normales, de 60 a 90, la respiración, que es tremendamente útil, sobre todo ahora que tenemos tantos pacientes con problemas respiratorios por el COVID, ¿no? Normal de 12 a 20, ¿ya? Por debajo estamos hablando de bradicia y por encima de taquicardia. Y las curvas febriles, ¿no? Las historias clínicas de los pacientes hospitalizados van a encontrar la hoja gráfica. Ahí enfermería grafica 2 veces al día la temperatura. Y esta gráfica, los apuntes de la temperatura de la temperatura por enfermería forman pues unas gráficas características en algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, esta fiebre, miren, ese tipo de curva, la fiebre continua, ¿no? Que está arriba todo el tiempo, no baja ni un grado, ¿no? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, que ya no vemos mucho tampoco. Fiebre remitente, que baja más de un grado, pero no llega a lo normal, ¿no? Por ejemplo, en septicemias. La fiebre intermitente o en agujas, lo que sube, baja hasta por debajo de lo normal, luego vuelve a subir y baja. Entonces es la fiebre de la tuberculosis miliar, de los abscesos, por ejemplo, ¿no? Fiebre en agujas. La fiebre periódica o recurrente, que sube un día, ¿no? Muy alto, hasta 40 grados, de repente baja a lo normal o por debajo de lo normal, luego pasan 2, 3 días y vuelve a subir, ¿no? Y así, se repite. Y esto es lo clásico, pues, de la fiebre, la terciana o la cuartana del paludismo, ¿no? Hay otros tipos de las fiebres recurrentes, ondulantes, esqueléticas. Entonces, esto lo observamos pues, cuando tenemos un paciente hospitalizado y hemos graficado sus curvas febriles. Muy bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, seguimos con este enlace para el delegado para la siguiente clase. Creo que sí, Sí, ¿no? doctora, se lo pasaré. Ya, entonces no hay preguntas con respecto a este tema, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar ahora a los síndromes respiratorios, ¿ya? Vamos a hacer la primera parte, ¿no? El próximo sábado hacemos los otros síndromes respiratorios. Entonces ahora vamos a hablar de los síndromes de condensación pulmonar. A ver, ya también, bueno, ¿no? En el primer semestre hemos hecho lo que signos, síntomas, entonces ahora vamos a agrupar esos signos, esos síntomas y vamos a formar síndromes. Ya saben, los síndromes van a tener diferentes etiologías, ¿no? O sea, hay varias enfermedades que pueden causar un mismo síndrome.
Entonces, el haber llegado a un diagnóstico por síndrome no significa que hemos llegado a la causa de la enfermedad, ¿no? Pero estamos en buen camino, es el proceso para llegar al diagnóstico. Bueno, acuérdense de cómo está conformada el parénquima pulmonar, ¿no? El parénquima pulmonar es un tejido heterogéneo, está formado por aire, ¿no? Y trabéculas de tejido, ¿no? Tabiques de tejido. Entonces, estas bolsitas de aire son pues los alvéolos, ¿no? Que están llenos de aire, obviamente. Entonces, cuando hablamos de condensación o consolidación pulmonar, estamos hablando de un proceso que densifica, que altera esta estructura normal de nuestro pulmón. Entonces, el aire de nuestro alvéolo, ¿no? Ya saben, nuestro alvéolo está lleno de aire, es reemplazado por otro elemento. Puede ser por exudados, ¿no? Por líquido, ¿no? Por células tumorales, ¿no? Entonces, por todo eso puede ser reemplazado el alvéolo. Y eso va a hacer pues, que cambien las características histológicas de nuestro pulmón y ya no va a ser pues, un tejido lleno de aire con trabéculas, sino va a ser un tejido condensado, sólido, ¿no? Por eso se llama consolidación o condensación, el síndrome de condensación. Ahora, también puede haber otra situación en que los alvéolos no se llenan de nada, pero se colapsan, ¿no? Son empujados, se colapsan, entonces eso también produce un síndrome de condensación, pero que es diferente al que vamos a ver ahora, ¿no? También lo vamos a ver después. Entonces, ahora, en estos primeros minutos vamos a ocuparnos de cuando el alvéolo es ocupado por otro elemento que no es el aire, ¿no? Normalmente exudados de repente, ¿no? Exudados, fibrina, líquido, en fin, ¿no? De condensación pulmonar, estamos hablando del síndrome de condensación pulmonar inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una infección del parénquima pulmonar, ¿no? Se produce una congestión, una inflamación del pulmón y ya saben ustedes, cuando hay una inflamación entra un germen, ¿no? A agredir, un virus, una bacteria, ¿no? Lo que sea, que vamos a ver después también, y se produce pues toda la reacción inflamatoria, ¿no? Se llaman a todos los soldaditos de la circulación, ¿no? Los neutrófilos, estos empiezan a liberar sus armas, que son las citoquinas, y esto produce pues toda esa inflamación y se produce un cambio en el aspecto histológico del pulmón, lo que se llama hepatización roja, ¿no? Que ese pulmón está congestionado, hay exudado, ¿no? De líquido, infiltración de neutrófilos y ese pulmón va a parecerse al hígado, por eso se llama hepatización roja, ¿no? Conforme va pasando los días, empieza el proceso de cicatrización, hay depósitos de fibrina, se destruyen las células inflamatorias, entonces ya no va a estar tan congestionado, sino va a tomar un aspecto más gris, ¿no? Más oscuro, pero igual va a tener la característica, va a parecerse al hígado. Por eso se llama hepatización gris. Y posteriormente ya viene la etapa de resolución, ¿no? Que hemos dado tratamiento, pues será un poco más rápido, ¿no? 8 a 10 días en que el exudado es digerido por enzima, sí, luego el parénquima podría volver a lo normal, ¿no? Si es que no ha sido muy agredido. Muy bien, entonces lo más frecuente es que esta pues, inflamación sea causada por microorganismos, ¿no? O sea, de origen infeccioso. O sea, el caso más típico de síndrome de condensación inflamatoria es la neumonía, ¿no? Y el germen que produce neumonía, el más frecuente es el estreptococo, neumonía o neumococo, ¿no? Pero hay otras bacterias que también pueden producirlo, estreptococcus pyogenes, aureus, nocardios, en fin, ¿no? También gram negativas, E. coli, pseudomonas, fundamentalmente lo vamos a ver en pacientes en infecciones intrahospitalarias, ¿no? Pacientes muy debilitados, que están mucho tiempo hospitalizados, en UCI, en fin, entonces este tipo de gérmenes, ¿no? Como pseudomonas. Virus, ¿no? Influenza, parainfluenza, el virus, y ahora nuestro famoso SARS-CoV, pues, que produce un síndrome de condensación pulmonar, ¿verdad? Entonces, todos estos gérmenes, ¿no? Micoplasma también, ¿no? Es un tipo de bacterias, micoplasma neumonía, los hongos, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes con VIH, diabéticos, en fin, pueden tener enfermedades, neumonías producidas por hongos, ¿no? Los oportunistas, ¿no? Los oportunistas son justamente este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen su sistema inmunológico venido a menos, ¿no? Pacientes que están recibiendo quimioterapia también, ¿no? Neumocistis carini, cándida, mucorperulosis, son microorganismos oportunistas que van a producir neumonía en pacientes no inmunocompetentes. Parásitos también, ¿no? Esto es un poco más raro, pero sí podría ser descrito neumonías por ascaris, por toxoplasma, por enfermedad histolítica, en fin.
Entonces, esto es lo más frecuente, ¿no? Que la condensación sea causada por una infección, por cualquier tipo, por cualquiera de los gérmenes, microorganismos que hemos visto. Pero también hay causas no infecciosas, o sea, hemos visto el alveolo, en este caso de la neumonía, va a estar pues ocupada por el exudado inflamatorio, ¿no? Pero podría estar ocupado por ejemplo, por líquido, ¿no? Solamente líquido que extravasa, como el edema que sale al tejido celular subcutáneo, igualito, líquido que extravasa a los alveolos, por ejemplo, en el edema pulmonar. El edema pulmonar de origen cardiogénico, cuando hay falla cardíaca, ¿no? O en el distrés respiratorio del adulto, que también produce una extravasación de líquido hacia los alveolos, entonces va a producirse un síndrome de condensación pulmonar, pero ojo, no es infeccioso. Entonces acá vamos a tener pues obviamente otros síntomas, ¿no? En el edema pulmonar cardiogénico, de repente va a primar el cuadro de insuficiencia cardíaca, justamente, ¿no? El infarto pulmonar, ¿no? En el cual se obstruye una arteria pulmonar y digamos que se infarta, ¿no? Se muere la zona del pulmón que esté irrigada por esa arteria, entonces también, ¿no? Va a producir se va a necrosar el alveolo y se va a producir una condensación, entonces va a ser una causa no infecciosa, entonces infarto pulmonar. Una neoplasia, ¿no? El alveolo se va a llenar de células cancerosas, de células tumorales, ¿no? Por ejemplo aquí. Entonces va a producirse también un síndrome de condensación. Algo más raro, la alveolitis alérgica extrínseca, que es por inflamación del alveolo, pero no hay germen, no hay bicho. Hemorragia alveolar, el alveolo se llena de sangre. Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Vasculitis, por ejemplo, en algunas situaciones el lupus, en fin, ¿no? Vasculitis y síndrome eosinofílico, neumonitis química. Estas son causas no infecciosas de condensación pulmonar, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Las manifestaciones van a depender pues, de la magnitud, ¿no? Si es un lóbulo, ¿no? Que está comprometido, pues van a ser, no va a ser mucho de repente, ¿no? Pero si es todo el pulmón, ¿no? Que está comprometido en una bronconeumonía, por ejemplo, sí va a ser mayor, ¿no? Igual han visto ustedes en COVID, los que han tenido algún familiar, compromiso del 10%, 20%, de repente no había mucha manifestación clínica, pero compromiso del 50, 60% de parénquima pulmonar, entonces ahí teníamos un paciente ya de repente con signos de insuficiencia respiratoria, en fin, ¿no? Entonces también van a depender las manifestaciones clínicas del tiempo de evolución del cuadro, ¿no? En cuanto, si estamos en los primeros días, de repente no va a haber muchas manifestaciones, ¿no? Pero en los 3, 4 días siguientes, de repente sí, ya va a haber las manifestaciones floridas. ¿Y cuáles son estas manifestaciones? Disnea, pues, ¿no? Porque no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, entonces el paciente va a presentar disnea, va a presentar fiebre, ¿no? En el caso de que sea infeccioso, ¿no? Pero también en el tromboembolismo pulmonar, en las neoplasias, podría presentar fiebre, ¿ya? Dolor torácico, si es que el foco neumónico está cerca de la pared costal, puede haber dolor en tipo puntada de costado. ¿Por qué? Porque está afectándose la pleura, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que duele en el pulmón es la pleura, ¿no? La pleura parietal, ¿no? Entonces, si está cerca de ahí, de la pleura parietal, va a haber el dolor tipo puntada de costado. Y tos, ¿no? La tos con expectoración herrumbrosa, así como el ladrillo, ¿no? Medio hematoica, purulenta puede ser, pero esta es la característica, ¿no? También solía observarse la facies neumónica, ¿no? En los pacientes con neumonía por neumococo, en el que se observaba un eritema malar, un enrojecimiento de los cachetitos y herpes en el lado de la lesión, ¿no? Parece que es producido por el proceso infeccioso justamente, ¿no? Pero no lo vemos mucho ya últimamente. Al examen físico, tenemos que tener en consideración que si el foco de condensación está alejado de la superficie, vamos a examinar al paciente y quizá no vamos a encontrar nada. Pero si es un paciente que está con fiebre, con disnea, ¿no? Tenemos que, y no encontramos nada en el examen físico, no podemos menospreciar o subestimar los síntomas que nos dice el paciente, ¿ya? Entonces ahí sí sería conveniente hacer pues un estudio, un examen auxiliar, ¿no? Una radiografía, por ejemplo, si tenemos dudas, ¿ya? Entonces un examen físico normal no excluye, ¿no? Pero siempre la historia clínica, lo que nos dice el paciente, también eso es muy importante y siempre hay que tenerlo en consideración. Entonces, en el examen físico, ya saben, inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección, vamos a ver si es un foco neumónico grande, vamos a ver disminución de la movilidad del hemitórax correspondiente, ¿no? O sea, si el foco neumónico está en el lado derecho, pues y observamos cómo respira el paciente, de repente no se va
a mover, ¿no? Como el otro lado, ¿no? Si es que es un foco grande. Si es un foco pequeño, puede estar normal. El paciente puede tener una respiración superficial, ¿ya? Y puede tener signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son estos signos de dificultad respiratoria? Taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, tiraje, ¿no? O sea, el hundimiento de los músculos por debajo de entre las costillas, ¿no? O por encima, miren ustedes, acá podemos observar entre las costillas o por encima de las clavículas o encima del hueco esternal, ¿no? Que significa que el paciente está usando músculos accesorios, ¿no? Tiraje. La movilidad diafragmática disminuida, la expansión torácica disminuida. Entonces, todos esos son signos de dificultad respiratoria. Si el foco neumónico es grande, vamos a encontrarlos. Puede haber cianosis, ¿no? Si es que es un gran compromiso. Puede el paciente estar sudoroso, ¿no? Febril, en fin. A la palpación podemos encontrar la piel caliente, si el paciente está con fiebre, podemos encontrar si el foco neumónico está cerca de la pared costal, ¿no? Y está afectando la pleura parietal. Al tocar el lugar podemos encontrar dolor, ¿no? A la palpación. Y al momento de la expansión, pues vamos a tener la expansión disminuida en la zona donde está el foco de condensación. Y las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, ¿no? Cuando le decimos al paciente que diga 33, las vibraciones van a estar aumentadas, ¿no? ¿Se acuerdan por qué, no? Por lo que vimos en el semestre anterior. Este foco de condensación va a transmitir muy bien el sonido. Y si el bronquio está permeable y llega hasta ese foco de condensación, entonces se va a amplificar, ¿no? Yo voy a poner mi mano ahí y voy a percibir muy bien las vibraciones vocales. Entonces van a estar aumentadas, ¿no? Con síndrome de condensación, acuérdense. A la percusión, ¿no? Es un foco ha perdido, ¿no? Normalmente el pulmón suena sonoro. Acá, no, pues ya se cambió, se llenó de líquido, ¿no? De células, en fin, el alvéolo, entonces ya no va a sonar sonoro, ha cambiado, como el hígado, ¿no? Va a sonar mate. Entonces, cuando encontramos la matidez, hay que evaluar la localización, sus límites, su forma, ¿no? Y, ¿se acuerdan de percutir la columna vertebral? Tenemos que percutir la columna vertebral. La columna vertebral normalmente suena sonora, ¿ya? Si ustedes, a ver, intenten, percutan, es sonora, ¿ya? Si es sonora, el foco neumónico no lo va a afectar, entonces la columna vertebral va a ser sonora igual, ¿ya? Esto nos sirve para diferenciarlo del derrame, por ejemplo, ¿no? El derrame siempre tiende a empujar, a ponerse encima de la columna. Entonces, cuando percutimos la columna, cuando hay derrame, la columna se vuelve un poco mate, porque por encima se pone pues el líquido, ¿no? Y no es la columna lo que estamos percutiendo, sino el líquido que está por encima. Sin embargo, el foco neumónico no afecta la columna, entonces la columna va a ser sonora normal, ¿no? En lesiones pequeñas o cuando hay interposición de tejido pulmonar sano, vamos a encontrar submatidez. ¿Ya? Muy bien. A la auscultación. A la auscultación, obviamente, si este alvéolo está lleno de material, ¿no? De fibrino, de lo que sea, no va a haber pues murmullo vesicular. Acuérdense, el murmullo vesicular se da justamente por el movimiento, la entrada y salida de aire de los alvéolos. Entonces, no va a haber murmullo vesicular. Este murmullo vesicular va a estar reemplazado por un soplo, el soplo tubario, ¿no? Como que el paciente, ¿no? Como que estuviera respirando básicamente directamente ahí, en ese foco, ¿no? Eso que se llama el soplo tubario. Podemos encontrar crepitantes, también sectores crepitantes, que son los de desplegamiento, ¿no? De los alvéolos, ¿no? Y al escuchar la voz, acuérdense, este foco transmite muy bien las vibraciones vocales y la voz también. Entonces vamos a escuchar la voz más clarita, ¿no? Se puede haber broncofonía, pectoriloquia, o sea, escuchamos, le decimos al paciente que diga 33 y vamos a escuchar como que el paciente está hablándonos directamente, 33, ¿no? Normalmente se escucha la voz un poco distorsionada. En el pulmón normal pueden distinguir la palabra 33, pero va a ser un poquito distorsionada. Sin embargo, en el foco neumónico van a escucharlo clarito, como que les estuvieran hablando directamente. Entonces eso se llama pectoriloquia. Y cuando le piden al paciente que le hable con la voz cuchicheada, 33, ¿no? También lo van a escuchar clarito. Entonces se llama pectoriloquia áfona. Eso es lo que van a encontrar a la auscultación. Hablemos un poquito, acordémonos, del soplo tubario, ¿no? Miren, en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho, lo que es B, ¿no? Tenemos una condensación, un poco de condensación grande que llega a un bronquio grande también, ¿no? Entonces, cuando el paciente dice 33, habla, viene la columna, el sonido por toda la columna del árbol bronquial y llega
hasta acá, por ese bronquio grande, porque este es un foco de condensación grande y lo transmite muy bien. Por eso se escucha, perdón, cuando respira, ¿no? Estamos hablando del soplo. Lo escuchamos clarito, ¿no? Sin embargo, en este foco de condensación más pequeño, más periférico, que no llega a un bronquio grande, posiblemente no se escuche el soplo tubario. Muy bien. El examen complementario más importante que está al alcance de casi todos, incluso en los pueblitos más alejados donde van a ir a hacer su serum, puede haber una radiografía de tórax. Bueno, eso es lo que solicitamos, ¿no? Entonces, en la radiografía vamos a tener característicamente una opacidad, ¿no? Una opacidad en velo difusa, ¿dice? A veces podría tomar una forma triangular, ¿no? Con base hacia la periferia, pero no siempre, ¿no? Pero lo característico es esta opacidad, ¿no? Acá tenemos otra, miren, esta opacidad, ¿no? En el lóbulo medio derecho. Aquí también, ¿no? Es una opacidad que parece unos bordes más delimitados, ¿no? Que quizá podría corresponder a un tumor, pero al examen vamos a encontrar un síndrome de condensación. Acá también tenemos otra condensación ya más grande que está en el lado superior, ¿no? En el lóbulo superior, más grande. Ahora, lo característico de esta condensación pulmonar es esta imagen del broncograma aéreo, ¿no? Que vamos a observar el broncograma aéreo. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes aquí, en el pulmón normal, pues, el bronquio está sobre los alvéolos llenos de aire, entonces no se va a observar nada a la radiografía. Sin embargo, cuando hay condensación, como cambia el tejido, estos alvéolos van a estar llenos pues de líquido, ¿no? de exudado, en fin, entonces estos alvéolos se vuelven opacos, pero el bronquio sigue lleno de aire, entonces ahora sí va a haber un contraste, o sea, se va a notar el bronquio lleno de aire sobre este fondo de alvéolo solidificado, consolidado, ¿no? ¿Ven? Entonces se nota ahí el aire, o sea, se dibujan los bronquios y eso se llama el broncograma aéreo y esa es la imagen característica radiográfica del síndrome de condensación. Muy bien, entonces seguimos. Entonces ya hemos hablado de lo que es el síndrome de condensación por inflamatorio, ¿no? Que característicamente por la neumonía, pero hay otras causas también que pueden producir este síndrome de condensación que ya hemos visto. Ahora vamos a ver este otro de abajo, que habíamos dicho también que los alvéolos pueden colapsarse, ¿no? Entonces cuando hay colapso, estamos hablando de atelectasia pulmonar, que es lo que llamamos la condensación retráctil o atelectasia pulmonar. Entonces, la atelectasia es simplemente un colapso del pulmón, ¿no? Miren ustedes acá, en el lado izquierdo, derecho nuestro, ya izquierdo del paciente, ya en el lado derecho vemos el pulmón, acá prácticamente no hay pulmón, ¿no? Es todo como una masa que está retrayendo, que está jalando el mediastino, y es el lado izquierdo para nosotros, es el pulmón que está sano, ¿no? Distendido, jalado hacia el otro lado. Entonces, ese es un colapso. Entonces, en el paciente ha colapsado el pulmón izquierdo. Muy bien, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué puede producirse este colapso? Por obstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque se obstruye el bronquio, ¿no? Se obstruye el bronquio, ya sea porque algo por adentro lo está impidiendo que pase el aire, ¿no? Un tumor en las vías aéreas, exudados, coágulos, cuerpos extraños, ¿no? A veces han visto ustedes los niñitos que se meten arroces, frijoles, pilas, juguetitos, en fin, y ¡pro! Eso se meten a la nariz no, por la boca, se va al pulmón, se va a uno de los bronquios y se produce pues una obstrucción. Entonces, la obstrucción bronquial puede producir este colapso del pulmón, ¿no? O extrínseca, porque algo de afuera está obstruyendo el pulmón. Un tumor, un ganglio, ¿no? O el diafragma podría ser. Entonces, por obstrucción. Por cicatrización, ¿no? Pacientes que han tenido enfermedades respiratorias graves, infecciones, no neumonías, por ejemplo ahora, ¿no? El COVID está dejando mucha secuela de fibrosis, la tuberculosis, ¿no? Deja secuelas como cicatrices, entonces estas cicatrices también alteran toda la estructura del parénquima pulmonar y pueden provocar fibrosis y atelectasias, pues, ¿no? Y compresión, o sea, cuando el pulmón es comprimido, no lo está empujando, lo está comprimiendo algo como ¿qué? Como un derrame pleural, por ejemplo, como un líquido o como aire, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo y no hemos solucionado el derrame o el neumotórax, entonces el pulmón se queda colapsado, ¿no? Se queda ahí apretado, colapsado y se queda atelectasiado. Entonces es una forma de que se produzca la atelectasia.
por asitis, los pacientes con cirrosis que tienen asitis y tienen mucho tiempo de asitis y se está comprimiendo el diafragma, entonces también puede presentarse, puede colapsarse el pulmón. Entonces estas podrían ser las causas cómo se produce la atelectasia, pero lo más frecuente en realidad, el mecanismo de producción más frecuente es la obstrucción bronquial, ¿no? La atelectasia por obstrucción bronquial. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Se obstruye el bronquio, ya hemos dicho por qué, ¿no? Por coágulos, por secreciones, por un tumor, un ganglio que esté obstruyéndolo, en fin. Entonces, este bronquio al obstruirse no va a llevar pues el aire a los alvéolos, ¿no? Al alvéolo. Entonces, este alvéolo va a perder su contenido gaseoso, ¿no? Ese aire que tiene va a pasar a la sangre, entonces como ya no llega más aire, se va a plegar, se pliega, ¿no? Y los capilares, como ya no pueden recibir, se ingurgitan y se produce fibrosis. Entonces, esa fibrosis es lo que lleva a la condensación atelectásica, ¿no? Entonces, eso es por la obstrucción bronquial. Ahora, esta condensación actúa pues como una cicatriz, va a atraer a los órganos vecinos, ¿no? Va a atraer a las costillas, ¿no? Va a haber un pinzamiento costal. Si está abajo, está en la parte inferior, la atelectasia va a atraer al diafragma, va a jalar el diafragma hacia arriba, va a atraer al mediastino, va a jalarlo hacia su lado, ¿no? Y por lo tanto van a producirse una distensión de las partes vecinas sanas. El pulmón sano va a verse pues como jalado, ¿no? También, ¿no? Se va a distender. Eso es lo que produce la condensación retráctil. ¿Y qué síntomas y signos vamos a tener en el paciente, ¿no? Ahora, obviamente, la extensión, pues las características clínicas no van a ser iguales si se obstruye el bronquio principal derecho, así se obstruye un bronquio pequeño, ¿no? Un bronquio lobar, segmentario, una rama, ¿no? Entonces va a depender de la extensión, ¿no? Del calibre del bronquio comprometido. Entonces va a haber disnea, obviamente, va a haber cianosis, que si es un bronquio grande, ¿no? Si es que el foco atelectásico está cerca de la pleura parietal, también puede haber dolor en puntada de costado, el típico dolor característico pleural, puede haber fiebre, ¿no? Puede haber tos, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Se parece mucho al síndrome de condensación inflamatoria, ¿no? Pero acá nos es muy útil los antecedentes del paciente, ¿no es cierto? Si es que es un paciente, pues, un niño, a veces un adulto mayor, que se tragó parte de su dentadura, ¿no? Se aspiró parte de su dentadura y se produce la atelectasia. Entonces, acá los antecedentes, todo lo que nos narre, lo que podamos obtener en la historia clínica es muy importante, ¿no? Si es un paciente posoperado, por ejemplo, que ha estado intubado, con anestesia, que no ha podido expectorar secreciones, ¿no? Aquí vamos a pensar de repente ya en atelectasia también, ¿no es cierto? O en una formación de coágulos de repente, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso ya lo van a ver también en sus prácticas con más detalle. Al examen físico vamos a encontrar a la inspección, ¿no? Disminución de la expansión respiratoria, si es que es un bronquio grande el comprometido, ¿no? Si es masivo, va a haber una retracción del emitoras completo, tiraje, reducción de los espacios hasta, si es de larga data, va a alterar, ¿no? La caja torácica también, ¿no? Entonces también puede haber reducción de espacios intercostales. A la palpación, disminución de la expansión respiratoria, obviamente, y las vibraciones vocales, a diferencia del otro síndrome de condensación o de consolidación, van a estar pues disminuidas, porque se acuerdan, ¿no? Acá el bronquio está obstruido, entonces si el bronquio está obstruido, el aire, la voz, nada, no pasan pues, ¿no? No pasan, entonces se va a producir no va a haber, no voy a percibir las vibraciones vocales, ¿no? A la percusión, como ha cambiado las características del pulmón, y es un pulmón condensado, pues va a haber matidez. Y a la auscultación, obviamente, si no hay bronquio permeable, no va a haber murmullo vesicular y no va a haber auscultación de la voz. Entonces va a haber un silencio auscultatorio, ¿no? Murmullo vesicular disminuido, no auscultación de la voz, porque no hay bronquio que transmita, ¿no? En los exámenes complementarios tenemos la radiografía de tórax, nuevamente que es un estudio vital, muy útil, en lo que es los cuadros respiratorios, ¿no? Vamos a tener signos directos igual, ¿no? Vamos a tener un aumento de la densidad del área afectada y desplazamiento de las cisuras, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero las cisuras interlobulares van a estar desplazadas, ¿no? Van a estar traccionadas por esta condensación, ¿no? Y signos indirectos, tracción de las estructuras. No sé si ustedes ven acá en la imagen, este es un paciente que está intubado, está con un tubo endotraqueal, pero miren,
el tubo. El tubo está desviado, ¿no? Está jalado hacia la margen, hacia la parte de la opacidad, o sea, hacia la telectasia, o sea, está traccionando la tráquea. La tráquea debería estar central, ¿no? Pero aquí está traccionando. Entonces hay tracción de las estructuras broncovasculares, de la tráquea y del corazón, ¿no? Elevación del hemidiafragma también podría haber, estrechamiento de los espacios intercostales, ¿no? Acá es una telectasia masiva, ¿no? Entonces está traccionando todas las estructuras de alrededor del pulmón, desplazamiento del ilio, ¿no? Y el otro lado funciona más, pues el pulmón sano, el pulmón derecho en este caso, está más negrito, ¿no? Está funcionando de más para suplir la función, o sea, lo que se llama un enfisema compensatorio. Acá igual, ¿no? Vemos en el lado izquierdo del paciente toda la opacidad de todo el pulmón y bueno, creo que no se nota muy bien, pero miren, la tráquea es esta, ¿no? Esta es la tráquea que está desviada completamente hacia el lado de la telectasia, ¿no? También está acá traccionando el ilio, está traccionando todo la telectasia. Acá tenemos una telectasia lobar, ¿no? Pero también vemos, ¿no? Que miren cómo tracciona el ilio, ¿no? Es lobar, pero igual tracciona, es diferente. Y no vemos broncograma aéreo, ¿no? Por eso podemos distinguirla del síndrome de condensación neumónico. Acá otra telectasia, miren cómo tracciona el corazón hacia el lado izquierdo, ¿no? Aquí por la parte posterior. Y bueno, aquí tenemos un estudio que es la broncoscopía, que en los casos de obstrucción bronquial es muy útil, ¿no? Tanto como para diagnóstico como terapéutico, ¿no? En el caso de que los cuerpos extraños, por ejemplo, este es el examen que debe realizarse, ¿no? Se introduce el broncoscopio y, bueno, si está al alcance puede retirarse el cuerpo extraño, ¿no? Y hacer que el paciente se recupere. Entonces, acá tenemos una tomografía que también se puede utilizar, ¿no? Acá tenemos el foco atelectásico que se ve en la tomografía, ¿no? Hay algunos cuadros, la tomografía nos es útil para ver sobre todo la causa, ¿no? De la atelectasia, cuando tenemos dudas, perdón. Y aquí es una tomografía helicoidal, ¿no? Que está con reconstrucción. Miren ustedes, vemos el lado izquierdo es el que está comprometido, atelectasiado, aquí. El lado derecho está con enfisema compensatorio y acá hasta la caja torácica está alterada, ¿no? Todo. Ha alterado toda la estructura, ¿no? Ha jalado todas las estructuras, ¿no? Y en la reconstrucción vemos una estenosis del bronquio principal, ¿no? Del bronquio principal izquierdo, acá también, y cuando se hace la broncoscopía, pues se observa pues la estenosis, ¿no? Del bronquio, miren, no pasa el bronquio principal izquierdo. Muy bien, entonces parece que fuera un tumor, ¿no? Que está obstruyendo. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, una pregunta. En el COVID, ¿qué tipo de condensación? No me quedó claro se forma. Ya, el COVID produce un síndrome de condensación inflamatoria. Es un virus, ¿no? Es un virus y va a producir toda esta ocupación del alveolo por ese exudado inflamatorio, ¿no? El problema en el COVID es que es pues muy agresivo, ¿no? Y rápidamente progresa, ¿no? Y progresa y toma varios puntos, varios segmentos, lóbulos a la vez, y por eso es que el cuadro clínico es tan aparatoso en algunas personas, ¿no? Pero la mayoría produce un cuadro respiratorio alto que no va a tener mayor complicación, ¿no? Pero los que se complican se produce un síndrome de condensación infeccioso, inflamatorio. ¿Sí? Gracias, doctora. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta?